le voy a hacer una Hola. pequeña introducción. ¿Me escucha? Sí, Sí, bueno, primero decir que esta clase, este curso se hizo el año pasado y dentro del feedback que nos hicieron, nos pidieron hacer una clase de cáncer de piel. Es bastante relevante, es un cáncer muy, muy importante, lejos uno de los más frecuentes. Eh, Así que se nos solicitó en la organización del curso pasado y el doctor Peña consiguió a la doctora Molgó, que es la más seca, por así decirlo, en cáncer de la piel. Se dedica a eso, lidera equipos con respecto a eso, así que para nosotros es un verdadero orgullo tenerla acá. En definitiva, para que se sientan que la mejor en cáncer de piel le está haciendo esta clase y eso, dejo con usted a la doctora Molgó, que va a hacer esta interesante clase que fue además pedida por el público. ya, gracias por la presentación, pero desde luego no soy la más seca. Y, y yo voy a hablarles de los tipos más frecuentes de cáncer de piel, porque en realidad son muchos más, pero los más frecuentes son carcinoma vasocelular, carcinoma espinocelular y melanoma. Los que tienen una mayor morbilidad, siendo el carcinoma vasocelular el tumor más frecuente que existe, son el carcinoma vasocelular y el carcinoma espinocelular. La mayor mortalidad se debe a melanoma. Sin embargo, en los últimos años hay reportes que la incidencia la tasa de mortalidad por carcinoma espinocelular está aumentando y en algunos países incluso sobrepasa la mortalidad al melanoma. ¿En qué casos? Tenemos que considerar que nuestra población se está envejeciendo. Muchas veces tenemos pacientes postrados que comienzan con lesiones y crecen y las familiares, los asistentes no le toman tanta preocupación y tenemos que saber que el carcinoma espinocelular puede invadir ganglios regionales y dar metástasis sistémica. ¿Cuál es el agente causal más frecuente de todos los cánceres de piel que vamos a tocar hoy? El sol. Es la radiación ultravioleta, el agente causal más importante y por lo tanto tenemos que tener claro que aquellos que son pediatras tienen que educar a los padres para evitar que sus niños tengan quemaduras solares importantes en la infancia, que como veremos son muy importantes y trascendentales en la edad adulta para tener cáncer de piel. Los factores de riesgo de cáncer cutáneo son múltiples. A mayor edad, sobre los 50 años, en el sexo masculino, las pieles más claras que se queman fácilmente y nunca se broncean, la historia personal y familiar de cáncer, los carcinogénicos, agentes carcinogenéticos químicos como el arsénico que vemos en la segunda región del país, los alquitranes, aceites industriales, pesticidas, el tabaco, especialmente con cáncer oral y de labio, enfermedades crónicas como el lupus, úlceras, tuberculosis, que después de muchos años pueden desencadenar en un cáncer espinocelular. La inmunosupresión, los trasplantes, los tratamientos de quimioterapia son factores de riesgo para el cáncer cutáneo. La infección por HPV, la infección por HPV en los trasplantados, en los inmunosuprimidos, tiene un riesgo, conlleva un riesgo de cáncer cutáneo, como veremos. La latitud cercana al Ecuador, mayor incidencia de cáncer cutáneo. La exposición ultravioleta intermitente, que va a ser factor de riesgo en los carcinomas vasocelulares y melanoma, y la radiación ultravioleta acumulativa, eh, que va a ser factor de riesgo en carcinoma espinocelular. Las radiaciones ionizantes, cada día menos frecuentemente vemos cáncer, salvo por accidentes eh, nucleares o por accidentes también en un servicio de radioterapia. La fototerapia y el solarium, que es una fuente de luz
ultravioleta artificial, y la genodermatosis como el xeroderma pigmentoso y la epidermolisis bullosa. ¿Cuáles son otros factores de la radiación ultravioleta en la piel? El envejecimiento cutáneo es el principal factor el sol, el empeoramiento de enfermedades cutáneas como el lupus, úlceras, etcétera, por la fotosensibilidad, fototoxicidad medicamentosa, cataratas y otras patologías oculares, y la inmunosupresión. Acá vemos un paciente con un carcinoma vasocelular muy importante, con una piel tipo 1, tipo 2, con múltiples queratosis actínicas, que son las precursoras de carcinoma espinocelular, y ya lo vamos a ver, con una gran deformidad de la nariz, con retracción del labio, etc. Las propiedades mutagénicas y carcinogenéticas se atribuyen tanto a VB como a VA. La VA es capaz de penetrar más profundamente en la piel y cada vez más se aumenta el conocimiento con respecto a sus propiedades mutagénicas y carcinogenéticas. ¿Hay un riesgo laboral de la exposición a la radiación ultravioleta? Sí. Todos estos oficios, profesiones, tienen un mayor riesgo de tener cáncer cutáneo. Algunos, como son los pilotos de avión, tienen más riesgo de tener melanoma. Sin embargo, la exposición crónica de los pescadores, los marinos, los mineros, eh, los profesores de educación física, eh, etcétera, carteros, tienen más riesgo y van a hacer más lesiones de tipo carcinoma espinocelular. Y entrando en el tema, carcinomas vasocelulares tiene ciertas características clínicas bien específicas. Una es el borde perlado, que acá vemos muy bien cómo se observan estas perlas clínicas, esta telangiectasia, la ulceración, como vemos en estos pacientes, esta tremenda lesión de un paciente que vimos hace algunos años. Y en general el carcinoma vasocelular se observa un crecimiento lento. Cada día vemos pacientes más jóvenes y vemos lesiones también que pesquisamos precozmente, como podemos ver acá en esta mujer joven con lesiones perladas clásicas. Algunos vasos celulares van a tener pigmento, como en esta lesión, van a tener ulceración, y en algunos casos los vasos celulares son múltiples y pueden aparecer en zonas no expuestas. En este caso es un paciente del norte con arsenicismo cutáneo crónico, con múltiples vasos celulares de tipo superficial. En este otro paciente, un paciente que tuvo seminoma a los 18, 20 años y que a lo largo de su vida adulta ha realizado múltiples carcinomas vasocelulares en la zona de la irradiación, alrededor de 20 a estas alturas. Entonces, ojo con la segunda región, que tienen muchas lesiones, pero en general van a estar en zonas ocultas. El tratamiento del carcinoma vasocelular, y esto lo pongo en rojo, y siempre en todo tumor debemos realizar estudio histológico. El tratamiento quirúrgico es el tratamiento de elección de los carcinomas vasocelulares, y tenemos la cirugía convencional versus la cirugía de Mohs. La cirugía de Mohs es un tipo de cirugía que nos permite control de márgenes, tanto lateral, circunferencial como profundo, con la menor extirpación de piel posible. Y es lo que nos da cerca del 99% curación. Es una cirugía que es lenta, es muy cara y hoy día se prefiere su uso en algunos casos especiales, como algunos variantes de carcinoma vasocelular que son más difíciles o mayor tendencia a la recidiva,
o más difíciles de manejar o en áreas más sensibles. La radioterapia también es un tratamiento a tener en cuenta. Eh, También hoy día, cada día más, vemos personas mayores con tumores de piel grandes, y los radioterapeutas se han manejado de tal forma de poder hacer escasas sesiones con una alta dosis de radioterapia y poder eliminar el tumor. Excepcionalmente usamos inmunomoduladores tópicos. Y pasando al tema carcinoma espinocelular, las queratosis actínicas son precursoras de carcinomas espinocelulares, son consideradas displasias epidérmicas y para muchos patólogos son carcinomas espinocelulares in situ. Son lesiones que aparecen en zonas fotoexpuestas siempre, y en general se acompañan de gran fotodaño y tienen a su haber una exposición solar crónica. Acá podemos ver un par de pacientes con daño actínico, un paciente calvo, con una lesión grande de queratosis actínica. Acá un paciente con una queratosis actínica hipertrófica, esta también puede tener un poco de hipertrófica. Las queratosis actínicas hipertróficas que tienen una mayor hiperkeratosis van a ser las que tienen más riesgo de tener un carcinoma espinocelular. Y un concepto de los últimos años es el campo de cancerización. El campo de cancerización es una zona de piel con daño actínico, con múltiples queratosis actínicas, como podemos ver acá en este paciente, estas lesiones eritematos escamosas o eritematocostrosas y carcinoma espinocelular. En el fondo, la importancia del término del concepto de campo cancerización es que si nosotros tratamos esta lesión, que es el carcinoma espinocelular, y dejamos sin tratamiento el resto, en poco tiempo vamos a tener otro carcinoma espinocelular acá al lado. Entonces, ya aquí este paciente, ustedes lo ven, tiene cicatrices de tratamiento de lesiones previas. Entonces, hoy día lo que nosotros tenemos que hacer es tratar el campo cancerización, toda esta piel que tiene displasia epidérmica. Acá vemos que la mutación más importante es la formación de dímeros de ciclopirimidina. Eh, a mí me gusta presentar esta imagen porque podemos comprender que entre la queratosis actínica y el carcinoma espinocelular es un continuo biológico, y nosotros tenemos que ser capaces de tratar en la fase de queratosis actínica la mayor parte de nuestros pacientes. Por otro lado, esto es un trabajo muy importante de Anne-Marie Ziegler, que es una chilena que hoy día está en Suiza, y que fue la que describió este importante concepto. Acá tenemos más pacientes con campos de cancerización muy importantes, con asociación de patologías. Acá tenemos carcinoma espinocelular, queratosis actínicas hipertróficas, carcinomas vasocelulares. Estos son pacientes que tenemos que hacer tratamiento de toda la región. Cuando tenemos una lesión única de carcinoma de queratosis actínica, el tratamiento más fácil es la crioterapia o nitrógeno líquido. Pero cuando tenemos lesiones múltiples de queratosis actínica, el tratamiento es el tratamiento cancerización, y tenemos que usar inmunomoduladores tópicos, quimioterapia tópica como el 5-fluoracilo, terapia fotodinámica, que es una terapia que se utiliza una luz roja y se utiliza un fotosensibilizante, forman porfirinas a nivel de la célula y destruye la célula. Esos son los tratamientos que hoy día tenemos para el que más se usan. Existen otros tratamientos que no tenemos en el país, que son caros y que se han ido perfilando con el tiempo.
Y el carcinoma espinocelular per se, vemos acá una lesión cupuliforme con una hiperkeratosis en la superficie, que es el común denominador de todos los carcinomas espinocelulares. Un 20% van a ser precedidos por keratosis actínica, puede metastizar a ganglios regionales y pulmón muchas veces, y recordar que las lesiones pueden aparecer en pieles y mucosas, especialmente labio o cavidad oral. El labio, muchas veces estos carcinomas espinocelulares son de difícil diagnóstico, o sea, de diagnóstico tardío, porque toda la lesión que existe en el labio muchas veces son considerados herpes. Los herpes simples del labio recurrentes duran 15 días y en 15 días desaparece la lesión. Una lesión que persiste por más de 15 días debe ser estudiada. Muchas veces también los pacientes, si ustedes se fijan, esta mujer tiene una leucoplaquia en el labio inferior, que es el daño solar en el labio, y también es el equivalente de una queratosis actínica y va a preceder a veces por años al carcinoma espinocelular. En los pacientes con trasplantes de órgano es muy frecuente, encontramos muchas veces eh, carcinomas espinocelulares, mucho más frecuente, 4 veces más frecuente que pacientes que carcinoma vasocelular, y encontramos todos los tumores cutáneos con mayor frecuencia en los trasplantados de órganos. Este es un paciente nuestro, lamentablemente falleció ahora de la pandemia COVID, que tuvo muchísimos carcinomas espinocelulares y vasocelulares, y tuvo enfermedades, tuvo sarcoma, fue un paciente lleno de tumores, ya que a medida que aumenta el tiempo de trasplantado, cuando este señor se murió alrededor de 35 años de trasplantado, aumenta también la incidencia de cáncer cutáneo. También hay una relación con la terapia inmunosupresora, y hoy día los inmunosupresores tienen un poco menos de riesgo que los que se usaban hace 25 años. Y el común denominador es la radiación solar. Esto es un paciente con un linfoma, con carcinoma espinocelular, tenía 2 carcinomas simultáneamente, uno en párpado y este en mejilla, un paciente en quimioterapia. Acá más lesiones de labio, la hiperkeratosis del carcinoma. Y en relación a tratamiento, la cirugía es el tratamiento de elección, el carcinoma escamoso o espinocelular, y la radioterapia. Vamos a hablar de melanoma. El melanoma maligno es importante desde el punto de vista de que es el cáncer cutáneo que conlleva mayor mortalidad. Sin embargo, si lo detectamos precozmente en etapa de melanoma intraepidérmico o in situ, el melanoma tiene 99,9% de sobrevida. Es el énfasis en que hacemos en la detección precoz en los dermatólogos y en todos los médicos que vemos a un paciente que se ve la piel, uno tiene que ir a vigilar el melanoma. El melanoma es un tumor originado en los melanocitos epidérmicos, que tiene gran capacidad de invasión local y crecimiento, y puede invadir también a distancia las zonas de ganglios regionales y metástasis a distancia. Si bien corresponde al 4% de los cánceres de piel, el 80% de las muertes están relacionadas a cáncer cutáneo. La detección temprana y el adecuado tratamiento hacen que el melanoma sea potencialmente curable, que aumente la sobrevida y que disminuya los altos costos de salud. Acá ustedes ven 3 melanomas invasores. Esta lesión parece névica, parece un neo del dorso del pie. Esta paciente joven consultó varias veces y no se extirpó hasta que fue extirpada con esta lesión, melanoma invasor. Y bueno, esto también podemos ver que ya tiene un crecimiento en profundidad.
El índice de incidencia de melanoma en el mundo es mayor en Estados Unidos, Europa y Oceanía. En nuestro país, al igual que todos los países de Latinoamérica, tienen un índice, una tasa un poco más baja que de estas tres grandes áreas. En rojo está Latinoamérica, como ustedes pueden ver, Europa es la zona que tiene una mayor incidencia, mortalidad y prevalencia a 5 años. En las últimas décadas se ha observado un incremento en el diagnóstico de melanoma, probablemente por una detección más temprana. La mortalidad por melanoma no ha disminuido, sin embargo. En algunos países, en Oceanía, se ha logrado como una estabilización de la curva, especialmente en hombres jóvenes. En Estados Unidos, la sobrevida al año 2013 había aumentado en un 9%. Esto se debe a los tratamientos eh, de inmunoterapia y terapias target que se han venido desarrollando. ¿Qué pasa en nuestro hospital? En nuestro hospital hicimos hace unos años un estudio de 514 biopsias y vimos que teníamos una mayor incidencia en mujeres que en hombres, 1,3 es a 1, que nos hace ser como del grupo de países de baja incidencia, la edad promedio de 51 años y el 55% melanomas in situ versus 44% invasoras. Esto ha ido cambiando en los últimos 10 años y me parece que estamos como alrededor del 70% de diagnóstico en melanoma in situ versus invasoras. También es importante esto de que sea más frecuente en las mujeres que en los hombres. Eso nos asemeja a lo que ocurre en Europa, en Estados Unidos y en Oceanía es más frecuente en los hombres. Y un 8% de nuestra población tenía un segundo melanoma. ¿Cuáles son los factores de riesgo más específicos para melanoma? Algunos marcadores genéticos, la piel tipo 1 y 2, el fenotipo pelirrojo. Los pacientes pelirrojos pueden tener una mutación, ser portadores de una mutación MS1R que favorece al melanoma. Los antecedentes familiares de neos atípicos o melanoma y los antecedentes personales de melanoma, la radiación ultravioleta tanto del sol, proveniente del sol, como de las fuentes de lámparas artificiales, las quemaduras solares intermitentes en la infancia y la adolescencia que van a ser importantes en el desarrollo de melanoma, la presencia de 50 o 100 neos melanocíticos y de más de 5 milímetros, como podemos ver acá en este paciente, múltiples lesiones névicas y más de algún melanoma, los neos congénitos, la presencia de pecas, el síndrome neoatípico neodisplásico, los antecedentes personales de melanoma que ya dijimos, los niveles socioeconómico elevado, la cercanía a la latitud ecuatorial, los defectos de la reparación del DNA, especialmente el seroderma pigmentoso, que es una patología que hemos visto en pediatría. Son niños que si no están al resguardo de la luz solar van a morir de melanoma, muchos, y la inmunosupresión, tanto trasplantados de órganos como quimioterapia. ¿Cuál es la importancia del conocimiento de los factores de riesgo? Es que nos permiten hacer detección precoz de lesión y prevención en individuos susceptibles. No tenemos un sistema de registro nacional de cáncer hasta ahora que espero que empecemos. Todos los estudios se han realizado en base a registros hospitalarios de casos de melanoma y registro nacional de defunciones, y los datos disponibles son poco confiables o subestiman nuestra realidad. La historia familiar es importante porque es un potente factor de riesgo en melanoma. El aumento del riesgo significa que tener
un familiar afectado va a tener 1,7 veces más riesgo de tener un melanoma, dos familiares van a elevar el riesgo a 9 veces de la población general. El melanoma familiar es aproximadamente 10-12% de los melanomas, tanto en la información de publicaciones extranjeras como la nacional. Familias que poseen al menos dos familiares de primer grado afectados por enfermedad invasiva en países con tasas intermedias de incidencia de melanoma. Esa es la definición de melanoma familiar. Y se han establecido genes asociados al melanoma familiar. La mutación de CKN2A es el gen de mayor susceptibilidad para melanoma, identificado a la fecha en los distintos continentes, incluidos nuestros países. Y la frecuencia de mutaciones en familias portadoras de melanoma va entre un 5 a 83%. El riesgo acumulado de desarrollar melanoma antes de los 80 años en portadores de mutación CDKN2A en Europa es alrededor del 58% y en Australia del 91%. Acá podemos ver la evolución de mutaciones desde lesiones melanocíticas benignas hasta melanomas metastásicos de las mutaciones genéticas que vamos a encontrar y que yo no me puedo eh, eh, meter a hablar de porque no tengo suficiente tiempo. ¿Cuáles son las características clínicas de los melanomas? La pesquisa en relación a la ABCD, asimetría, bordes irregulares, color heterogéneo, diámetro sobre 6 milímetros y la evolución, el cambio de las lesiones. La historia de cambio está presente alrededor del 95% de los pacientes. La dermatoscopía nos ha permitido hacer el diagnóstico de melanoma cada vez más precoces. Es importante la experiencia y el entrenamiento, pero en personas entrenadas, dermatólogos entrenados, es de máxima utilidad. Estas lesiones son lesiones que se ven a simple vista, que para cualquier persona es un melanoma. Recordar el melanoma mucoso. Me precedía el doctor Cuello. Hemos tenido en los últimos años 2 o 3 pacientes con melanomas mucosos de la zona vulvar que son muy importantes desde el punto de vista funcional, porque la cirugía es muy amplia. Entonces, todas aquellas personas que hacen ginecología, es súper importante mirar las lesiones pigmentarias de la vulva. Y acá vemos algo que ustedes ven que el melanoma es una lesión negruzca habitualmente, pero a veces tenemos lesiones que son del color de la piel o rosadas, y estas son las lesiones más difíciles de hacer el diagnóstico. Los factores que han llevado a una mayor detección de melanoma, dijimos el ABCD, la dermatoscopía, y acá podemos ver algunas características dermatoscópicas que son para nosotros diagnósticas. Estas lesiones también son grandes, no es tan difícil aventurarse que esto es un melanoma, pero vamos a ver que hay lesiones que no son tan fáciles. Hay sistemas de fotografía con imágenes secuenciales, sistemas de análisis computacionales, la microscopía confocal que nos permite hacer el diagnóstico muy precozmente de lesiones malignas. Sin embargo, en nuestro país no contamos prácticamente nada. La mayor información de las personas y la mayor vigilancia médica, tanto del médico general como del médico dermatólogo. Los médicos generales tienen a los pacientes en general los controles, se ven si han aparecido lesiones o cambio de lesiones. Y una cosa muy importante es siempre el examen de piel total. El diagnóstico melanoma es clínico. Esto es un paciente que vimos este año, a comienzo de año, con una metástasis de parótida por melanoma y nos fue enviado para examinar y ver si podíamos encontrar el primario. Y miren tan cerca que está el primario de la lesión
metastásica. El diagnóstico precoz de melanoma es muy importante ya que minimiza la morbilidad y la mortalidad asociada con la enfermedad avanzada. Hoy día contamos con técnicas de inmunohistoquímica que nos permiten a veces hacer el diagnóstico diferencial si no está claro y también nos permiten detectar micrometástasis y marcadores tumorales para el tratamiento específico en los casos de melanoma invasor. Acá tenemos melanomas in situ. Estas son lesiones diagnosticadas por dermatoscopía, porque de verdad que son lesiones nédicas que no tienen una visión de una gran malignidad. Sin embargo, a la dermatoscopía podemos detectar que se trata de un melanoma intraepidérmico, in situ y por lo tanto de excelente pronóstico. Sin embargo, el melanoma cutáneo invasor, tenemos cuatro tipos clínico-patológicos mayores, que son melanoma de extensión superficial, melanoma nodular, léntigo maligno melanoma y melanoma lentiginoso acral. Vemos que son diferentes formas clínicas, que tienen algunas particularidades. El melanoma de extensión superficial probablemente sea, junto con el léntigo maligno melanoma, las formas más frecuentes que vamos a encontrar. El melanoma nodular puede ser negro, café o rosado, y por eso es que es muy importante. Esto, si ustedes se fijan, es una piel acral plantar, y, y vamos a encontrar muchas veces esta coloración rosada. Los melanomas lentiginosos acrales son los más frecuentes en las personas eh, de raza, de raza negra, y en muchos países, nuestras fronteras, el melanoma más frecuente, por ejemplo en Perú, es el lentiginoso acral, lo mismo Ecuador y Bolivia. Por lo tanto, tenemos que tener dos cosas que son importantes. Una, siempre el examen completo de la piel, y dos, tenemos que tener cuidado en nuestros pacientes que son inmigrantes porque de pieles más oscuras, porque este es el melanoma que vamos a encontrar más frecuentemente en ellos. El diagnóstico diferencial de melanoma siempre requiere estudio histopatológico, y puse en rojo lo de la verruga plantar, porque las verrugas plantares, cuando no se curan, cuando se pasan años o aparecen o son recalcitrantes a tratamiento, tenemos que pensar en melanoma, en melanoma acral. Esto es un paciente joven con un granuloma telangiectásico, probablemente se enterró una espina de algo y hizo esta lesión, pero esto nunca debe quemarse. Esto siempre debe ir a estudio histológico, porque el diagnóstico diferencial más importante es con el melanoma. Hay otros tumores como el vaso celular que puede ser pigmentado, muchas veces también se confunde. El hematoma subungual, este angioma trombosado, para nosotros con el dermatoscopio hoy día son lesiones de fácil descarte de melanoma. Acá tienen otras imágenes: léntigo maligno melanoma, melanoma nodular, melanoma de extensión superficial con un nódulo, lesión de melanoma nodular de color rosado, en una mujer mucho más joven, un léntigo maligno melanoma, una paciente mayor con una tremenda lesión de léntigo maligno melanoma. ¿Cuáles son los factores o indicadores pronósticos en el melanoma? Son todos estos. El principal factor pronóstico en melanoma es el índice de Breslow, que es el grosor del melanoma medido en milímetros. Según esto, es el tratamiento que vamos a realizar. Los otros índices que son pronósticos es la ulceración, el índice mitótico que fue sacado y ahora parece que va a volver a estar, pero en realidad a mayor mitosis, mayor número de mitosis en el melanoma, también tenemos un peor pronóstico. La invasión vascular
obviamente la presencia de microsatelistosis y por supuesto las metástasis a distancia. Acá vemos un diagrama en la que explicamos cómo el melanoma penetra, el melanoma intraepidérmico, melanoma in situ, que lo vamos a tener prácticamente el 100% de curación, el melanoma que va profundizándose y va a tener el mayor riesgo de pasar al torrente linfático o el torrente sanguíneo, y cuando ya llega a tejido graso tenemos una sobrevida mucho más baja. La confirmación diagnóstica nos hace que tengamos que tapificar en todo melanoma invasor y descartar enfermedad sistémica. La extirpación total del tumor con márgenes adecuados, esto está normado según la NCCN, y esto es lo que se realiza y debe realizarse en cualquier parte del mundo. Con respecto a los melanomas en la infancia, un 2% de los melanomas ocurren en menores de 20 años y 0,3% en menores de 14 años. Los factores de riesgo en paralelo con los del adulto y tener en cuenta el seroderma pigmentoso en los niños y los neomelanocíticos congénitos gigantes, que contribuyen mínimamente a su incidencia prepuberal. Los melanomas que son más frecuentes son una variante que se llama espitzoide y tiene algunas características histopatológicas que son a veces muy difíciles de hacer el diagnóstico. Afortunadamente hoy día tenemos algunos marcadores que nos permiten diferenciar este tipo de melanoma de lesiones benignas, y estos son los melanomas espitzoides los más frecuentes en los niños. El pronóstico y el tratamiento sigue una racional similar que los adultos. Y ojo con los niños pelirrojos y los adolescentes pelirrojos. Las metástasis de melanoma. Los nódulos son nódulos amelanóticos, como podemos ver acá en las imágenes, y que les hago énfasis porque en el fondo son lesiones que no parecen melanoma. Esto podría ser un melanoma amelanótico o una metástasis de melanoma. En general aparecen cercanos al tumor primario. Acá tenemos metástasis subepidérmicas y metástasis múltiples en la zona adyacente al tumor, lo mismo. En algunos casos tenemos compromisos muy importantes y difíciles, ustedes comprenderán, de manejar. Ya les voy a mostrar el PET de este paciente. Una de las localizaciones que pueden aparecer con frecuencia metástasis de todos los órganos es cuero cabelludo. Cuando nos enfrentamos con lesiones en cuero cabelludo, uno de nuestros primeros pensamientos son las metástasis, porque muchas veces el diagnóstico del tumor originario aparece en relación a la metástasis que vemos en cuero cabelludo. Esta es una paciente reciente, es una señora de 80 años que estaba sana, perfecto, y empezaron a aparecer rápidamente ahora en la pandemia estas lesiones nodulares en cuero cabelludo, fueron biopsiados y se detectó melanoma metastásico diseminado. Una señora que está con cuidados paliativos sin tratamiento. Y los sitios más frecuentes de metástasis van a ser las piernas, cuero cabelludo, extremidades superiores y cara. Este es el PET del paciente con esas tremendas masas en la parte superior del muslo. Y por último, solo mencionarles, porque es mi tema favorito y dentro de los tumores cutáneos, y son los linfomas de piel, que muchas veces pueden aparecer por años lesiones dermíticas, lesiones que parecen eczemas de piel. Ustedes se fijan, algunas de estas lesiones son como si fueran un eczema.
Bueno, estos son neoplasias linfoproliferativas cutáneas primarias, tanto de células T como de células B. Son de baja frecuencia, pero cada vez vemos más. Probablemente el advenimiento de las técnicas inmunohistoquímicas nos permiten hacer el diagnóstico también más precozmente en los pacientes con linfomas, especialmente micosis fungoide, que es la variante más frecuente de todos los linfomas de células T y linfomas primarios cutáneos en general. Perdón. Entonces, estos pacientes eh, estamos viendo cada vez más linfomas T primarios y tenemos que tener en la mente que un paciente con eczemas crónicos que no se mejora, que son recidivantes, que a pesar de todo lo que hacemos para el tratamiento de estas lesiones, no mejora, también tenemos que hacer estudio histopatológico. En los linfomas cutáneos primarios muchas veces se hacen en varios momentos distintos de la vida, eh, múltiples biopsias, hasta que se hace el diagnóstico de linfoma. Esto es un paciente con un linfoma de bajo grado. Esta es una paciente de hace muchos años que hizo desde una micosis fungoide en etapa eh, inicial hasta una etapa tumoral, falleciendo de esta micosis fungoide. Esto también un paciente que partió con una etapa tumoral de hace muchos años y que estos pacientes también hoy día creo que serían reconocidos y diagnosticados mucho antes. Y en conclusión, el cáncer cutáneo es muy frecuente y va en aumento. Implica grandes costos en salud. El diagnóstico precoz evitará cicatrices desfigurantes y mortalidad. Siempre debe realizarse frente a una duda diagnóstica, estudio histopatológico e inmunohistoquimia para poder tener el diagnóstico preciso. Y siempre examen físico completo. Lamentablemente la piel es grande y uno tiene que examinar siempre los pies. El diagnóstico con Kaposi va a ser cuando recién empezaba la enfermedad por VIH, muchas veces ni siquiera sabía si tenía el VIH confirmativo y mirando los pies sabíamos que había un síndrome Kaposi. Muchas enfermedades son de pies. No tengo tiempo para alargarme sobre melanomas acrales y de uñas, pero es muy importante la revisión de cuero cabelludo, que no lo tenemos en nuestro pensamiento, cuero cabelludo, mucosa oral y los pies. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Excelente presentación, le agradezco mucho. Vamos a hacer algunas preguntas que estuve anotando aquí de la audiencia. Primero, si es que el uso de rayos UV con fines cosméticos, por ejemplo, alguien ponía aquí que se estaba de moda, por ejemplo, en las uñas o algo así, también es factor de riesgo para melanoma, y si es que hay alguna otra cosas de uso cosmético, por ejemplo, la depilación láser, que también sea riesgo de cáncer de piel, no melanoma o de melanoma. Mira, con respecto a eso, es una buena... Ah, ahí me veo. Em, es una buena pregunta. No se sabe. Entonces, si tú me preguntas a mis pacientes, no les autorizo hacer el láser en grandes zonas. Sí, si me piden, doctora, ¿me puedo hacer depilación láser en la zona de la ingle, la axila? Ok, pero no en las piernas, no en los brazos, porque no se sabe, no sabemos qué es lo que va a pasar en unos años más. Entonces, mi recomendación es la prevención. Creo que la depilación, si bien hoy día
estamos sometidos a un tema de imagen, de cosmética, mm, tenemos que primar la salud. Y en un paciente con melanoma, yo no quiero arriesgarme a que el día de mañana ese paciente se sepa que esas luces, porque el láser es luz, la luz pulsada es luz, son otras frecuencias, longitudes de onda, pero hasta el minuto no hay eh, publicaciones que acrediten que nosotros estamos frente a un, ¿cómo se llama? A un tratamiento cosmético que sea inocuo. Otra pregunta respecto a los tratamientos para la piel también que hace Joaquín, dice si existe relación entre uso prolongado de isotretinoína y cáncer a la El piel. uso prolongado de que no te escucho muy bien. El uso prolongado de isotretinoína ¿Con respecto a qué? al cáncer a la piel. Dice alguien, preguntó aquí. No, 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 ¿No? no. No hay no hay ninguna publicación que yo conozca. Y por otro lado, el ácido retinoico se ha usado y se usa en algunas patologías neoplásicas, en algunas leucemias o algunas eh, se ha usado el ácido retinoico y de hecho en trasplantados renales hemos usado isotretinoína para prevenir el cáncer cutáneo. Este paciente que yo les mostré con una lesión del conducto auditivo externo, ese paciente usó mucho tiempo isotretinoína para prevención de cáncer cutáneo, porque en algunos pacientes que hacen cáncer cutáneo o trasplante, uno no das abasto para tratar el número de tumores que esos pacientes tienen. Perdón que me desconecté. Vamos a volver a las preguntas. ¿Me escucha bien, doctora? Sí, te escucho, tengo ETR, ¿ah? Así que por eso Ya. que No, yo tengo tengo internet rural. dificultades. Yo tengo internet rural, así que. Hay otra pregunta que dice si todas las lesiones palmares o plantares deben estudiarse dirigidamente por el riesgo que conllevan independiente de los otros factores de riesgo. Mira, con respecto a las lesiones palmares y plantares, es una buena pregunta. Nosotros en nuestro país, la mortalidad por melanoma principalmente es por lesiones plantares, malignas plantares. Ese hecho tiene, eh, creo yo, dos o tres causales y una es que las personas mayores muchas veces no llegan hasta los pies, no se pueden examinar los pies. Si aparece algo, no se dan cuenta hasta cuando tienen dificultad para pisar. Y también el desconocimiento, la ignorancia, el hecho de la ignorancia y el mal acceso a la salud probablemente, y también al hecho de que nos olvidamos, porque se nos olvida examinar los pies a muchos médicos. Entonces, son esos hechos que hacen que el melanoma plantar en general sea diagnosticado tardíamente. Y la mayor mortalidad por melanoma en nuestro país es por melanomas plantares. Ahora, ¿qué es lo que hay muchas veces que hay lesiones melanocíticas plantares o palmares y uno lo que hace es controlarlas, porque a veces no tenemos la certeza de qué es, y lo hemos discutido en reuniones de melanoma, a veces no tenemos la certeza que tenemos lesiones melanocíticas malignas, pero van creciendo. Y tenemos que recordar que el melanoma in situ, el melanoma intraepidérmico, va a crecer en forma horizontal primero. Entonces, muchas veces hemos extirpado lesiones de gran tamaño de lesiones melanocíticas porque vemos que va creciendo y no tenemos la certeza si es o no es un melanoma, pero sobre todo en regiones del norte y en pacientes que son de pieles más oscuras, uno tiene que tener más cuidado con las lesiones palmoplantares. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta dice si es que el uso de factor solar o de protector solar debería recomendarse a la población en globo o debería enfocarse a solamente los pacientes que tengan alta exposición al sol.
Esa pregunta em, tiene dos cosas. Yo sé por dónde va una y tiene que ver con lo de la vitamina D y, el protector solar es un factor de protección. Tenemos que recordar que la ropa es el factor de protección más importante. Tenemos que recordar que hace 100 años iban la gente a la playa con vestidos largos, con sombrilla, muy tapados, ¿verdad? Y de un día para otro nosotros vamos a la playa con traje de baño, nos exponemos mucho al sol. Entonces, en los niños es muy importante que menores de 2 años no se expongan al sol. Y eso es muy importante porque hay un área o sea, una relación área de piel con radiación ultravioleta que es mucho mayor hasta los 18 años. Entonces, los niños menores de 2 años no deben exponerse al sol, deben ir a la playa con vestidos o con traje de baño, con manguitas, con patitas, cosa que no les dé el sol y reducir el área de exposición solar. Se supone que la adquisición de la vitamina D, nosotros en 10 minutos debiéramos, si exponemos las manos y el antebrazo al sol todos los días, debiéramos adquirir la vitamina D suficiente para tener niveles normales de vitamina D. Pero también sabemos que los pacientes oncológicos, la mayor parte de ellos va a tener vitamina D deficitaria. En melanoma, nosotros desde hace más de 10 años estamos indicando y evaluando la vitamina D en los pacientes con melanoma y hemos visto que los pacientes con melanoma tienen una disminución mayor de vitamina D que la población general. En las mujeres posmenopáusicas van a tener en invierno casi el 80% de déficit de vitamina D, y eso no es por el uso del protector solar. Entonces hay un mal entendimiento con respecto a esto cuando dicen tome sol. Ok, tome sol si es moreno, pero con las discreciones que sabemos, o sea, no porque el paciente tenga o una mujer que tenga 70 años tiene déficit de vitamina D, la pueden mandar a tomar sol, porque esa mujer ha vivido este periodo que estar bronceado es estar bien y saludable y qué sé yo, y probablemente tenga lesiones malignas o premalignas. Entonces, tenemos que enfocar el tema del sol y de la protección solar eh, independiente de la vitamina D. Perfecto, doctor. Otra pregunta que dice, si hay alguna edad recomendada para iniciar el chequeo dermatológico en niños? No te escuché. Si hay alguna edad recomendada para iniciar el chequeo dermatológico en niños. Mira, entre los 8 y los 12 años es cuando aparecen las lesiones pigmentarias en los niños. Entonces, nosotros deberíamos a esa época revisar a los niños. O también o sea, los pediatras obviamente siempre les miran la piel a los niños y si ven una lesión, ellos pueden seguirla y si crece, la pueden derivar y ver el dermatólogo que le haga una buena dermatoscopía. Y en eso yo insisto porque es poco frecuente el melanoma en los niños, pero existe. Y muchas veces existe melanomas invasores y muertes de niños y jóvenes por melanoma. Lo otro, ¿cómo se hace el seguimiento en pacientes de muy alto riesgo? Por ejemplo, que hayan tenido ya lesiones premalignas, por ejemplo, o que sean inmunosuprimidos. Que hayan tenido, pero ¿cómo se hace el seguimiento de qué? De De la cáncer. piel, de la piel, ¿Ah? por ejemplo, un paciente que está inmunosuprimido. ¿Cada cuánto tiene que ir Ah, a verse la un piel, etcétera? paciente inmunosuprimido por trasplante renal o trasplante renal es lo más frecuente, 2 veces al año. Un paciente que ha tenido melanoma se controla, si es un melanoma in situ, se controla, las recomendaciones son
cada 6 meses, en alguna gente hace un año, una vez al año, pero también sabemos que que el segundo melanoma se va a producir el primer año después de diagnosticado el melanoma. Entonces, la indicación, por lo menos que nosotros seguimos, es cada 3, 4 meses el primer año y cada 6 meses el segundo año. Y el autoexamen del paciente es súper importante en pacientes que han tenido melanoma y del cónyuge. Perfecto. Y otra pregunta que se repite harto es si es que existe el riesgo entre alta exposición a pantallas electrónicas, por ejemplo, computadores, y el riesgo de cáncer a la piel. Mira, no. Hay esto es algo que no está súper aclarado, pero aparentemente sí las pantallas emiten un poco de, ¿cómo se dice? La luz visible de las pantallas empeoran y hay fotosensibilidad en algunos pacientes, pacientes con rosácea, pacientes con lupus, pacientes con melanosis faciales. Esas patologías pueden verse agravadas por la luz visible de las pantallas y se recomiendan protectores solares para esos pacientes que tengan un factor de protección para luz visible. Perfecto. Y la última pregunta, para cerrar, es si es que, ¿qué opina usted de entrenar a los equipos médicos de atención primaria, por ejemplo, a los dentistas en el detección de lesiones orales y a los médicos en uso de dermatoscopio en APS? Con respecto, yo creo que los dentistas están entrenados. Yo creo que los dentistas, ellos, si ven una lesión pigmentaria de la boca, la van a derivar. Si ven una lesión del labio, en el fondo, o los dentistas que hacen maxilofacial, la van a derivar o la van a tratar, la van a biopsiar. Yo creo que el problema es más el médico. Y no, o sea, lo del entrenamiento del dermatoscopio es verdad que todo se aprende y uno puede aprender. No es fácil y, y hay mucha gente que no domina la dermatoscopía. Pero yo creo que más que entrenarse con el dermatoscopio por un médico general, uno tiene que entrenar el ojo y estar pendiente. Yo voy a decir algo que yo he ido a ver un paciente en interconsulta que me han llamado por un eczema de la pierna de una paciente y la paciente tener un melanoma en la cara del porte de una nuez. Y ninguno de los médicos que estuvo en esa sala, porque ya ni siquiera había que levantarle la camisa a dormir a la paciente, era cosa de abrirlo, de entrar a la sala y de la puerta se veía el melanoma. Entonces, muchas veces eh, yo creo que los tumores o la piel es un poco subestimada, porque no puede ser que ese médico que mandó la interconsulta por un eczema de la pierna no le hubiera mirado la cara a la paciente. ¿Te fijas? Entonces, creo que sí, el dermatoscopio es como todas las cosas, uno tiene que aprender a mirar. Yo como soy ya no del grupo de las más jóvenes, aprendí sola. Y por ejemplo, yo no puedo enseñar dermatoscopía porque no sé los términos que se usan. Eh, He aprendido muchas cosas más con la gente joven, pero yo no puedo enseñar dermatoscopía. ¿Te fijas? Porque no he aprendido, nadie me enseñó. Fue una cosa que al ojo. Pero yo creo que para el médico general, yo creo que el ojo nuestro es el mejor dermatoscopio. Perfecto, muy buena reflexión. Ahora, Eh, el que quiere, por supuesto, el entrenamiento es fácil. Ahora, las personas que hacen bien dermatoscopía en el país tampoco son tantas.
lamentablemente, hoy día cada día más, porque los jóvenes están entrenados y aprenden, y los dermatólogos jóvenes, pero muchos más dermatólogos más grandes no se manejan muy bien. Perfecto. Muchas gracias, doctora. No sé si el doctor Peña quiere Hola, cerrar un doctora, poco. ¿cómo está usted? Hola. Muchas gracias por la clase, ¿ah? Yo la vi en su momento, el Usted Power. tenía desconfianza, doctor Peña. No, no, por algo la invité. Claro, y he recibido feedback porque a mí siempre me está haciendo feedback la gente medio en tiempo real de que estuvo muy buena, así que se lo agradezco. Y No, bueno, yo encuentro que yo, este tema es un no, tema que yo nos les pide. agradezco a ustedes que me permitan llegar a tanta gente, y en el fondo con el tema que a nosotros nos interesa, nos apasiona. Hemos trabajado toda la vida para enseñar y tratar de disminuir la incidencia de cáncer de piel en el país. Sí, de acuerdo, muchas gracias. Estuve Que les viendo vaya muy preguntas, bien. de las respuestas de las preguntas y le agradezco sobre todo esas reflexiones que de repente nos hacen falta a la gente que se dedica a cáncer, y que nos vamos a unas cosas muy atómicas y que no sé qué, que la inmunoterapia y no sé qué, pero en realidad hay cuestiones mucho más simples, como que está hablando de examen físico y que son cosas que no deberían faltar. Son las cosas que hacen la diferencia. Estoy con Chaluz, pero estoy encima del módem de BTR de mi casa, porque No, mira, es todo bien. conexión. Todo bien. Así que muchas gracias, pues, doctora. Gracias Vaya y, bien. y la voy a invitar para la próxima edición del curso. Chao. Gracias. Que les Oigan, vaya bien a todos. Chao. gracias, doctora. Bueno, Cuídense. yo quería agregar un par de cosas para ir cerrando nuestra jornada de hoy. Eh, Le agradezco a la gente que ha respondido a las encuestas, como siempre. Le agradezco a los presentadores, a la gente de la Católica que nos está ayudando para que esto se haga posible, a fin de cuentas, a Daniela, a Alejandra, a Américo. Y le agradezco en particular a Francisco, que me hizo el tremendo favor de moderar. Tuve una cuestión media insacable. Como las otras veces, yo voy a dejar los links de las encuestas que quiero que me respondan, que son dos. El viernes vamos a seguir y vamos a terminar los cánceres específicos con con tres charlas súper interesantes, colorectal y cánceres hematológicos, y después vamos a pasar a temas más generales, que va a partir el doctor Yáñez con urgencia oncológica, así que las dejo y los dejo súper invitados a eso. Las clases van a estar subidas hoy al sitio web de la Fundación Chile Sin Cáncer, y yo entiendo que, y aquí quiero chequearlo en vivo con la gente, con la Daniela y la Alejandra, que les vamos a mandar un link al mail que inscribieron en el curso, ¿verdad? Sí, Sí. doctor. Vamos a esperar a que la fundación nos dé el ok, que las clases están arriba, y vamos a enviar por correo el link a todos los Perfecto, participantes. perfecto. Bueno, el libro este de oncología básica que se compra en la web de Ediciones Museo, voy a poner el link ahora, o sea, poner el link Acabo de de la... ponerlo. Ah, excelente, voy a poner el link. Y lo otro que quiero pedirle es que, bueno, mi mail igual lo voy a poner ahora. Gracias por los mails que han enviado, por el interés que se ha ido suscitando, y me pone muy contento eso. Y bueno, lo pongo acá. A mí me interesaría que me vayan pidiendo cosas que quieren saber más, como más material, porque nosotros vamos a poner algunos enlaces de interés en la web de la fundación. Entonces, de momento tengo puesto lo del Observatorio Global de Cáncer, por ejemplo, la OMS, la aplicación esta que nombró Francisco hoy día, el OncoAssist. Así que si tienen más temas de interés, pongan, mira, me gustaría un link a no sé qué cosa, me mandan un mail y yo los voy a ir agregando. Eh, Eso, po, eso. Gracias por la participación. Sé que está empezando la jornada, pero ya llevamos la mitad del curso. Vamos bien, vamos bien. Así que mail, porfa, con esos requerimientos. Y ahora voy a mandar los links a las dos encuestas para que me llenen. Y muchas gracias, como siempre, por su